Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Estamos ya dando inicio a nuestro quinto taller de este ciclo de talleres vocacionales, un taller orientado y dirigido a conocer un poco más sobre las áreas de las ingenierías y las ciencias. Hoy nos acompañan tres invitados a quienes damos la más cordial bienvenida y a quienes invito a que puedan también activar sus cámaras. Perfecto, ahí ya los podemos ver un poco más. Muy buenas tardes para ellos también. Y antes de comenzar, recordarles a todos y todas que nos puedan compartir en sus redes sociales. Qué importante que podamos llegar con estos talleres y con toda esta información a muchos más. Así que recuerden compartirnos en redes sociales, @preparación ética. Sin más preámbulo, demos inicio. Un preámbulo más. Hay un preámbulo más. Y es que recuerden suscribirse al canal de YouTube. Yo veía por ahí en los mensajes que nos decían, ¿y esto va a quedar en YouTube? Sí. Nuestro material está en el canal de YouTube y la invitación es a que puedan suscribirse también. Preparación ética. Para quienes nos acompañan, si son nuestros estudiantes, profesores, si son parte de esta comunidad, sean 100% bienvenidos y si son invitados, aún más. Queremos llegar a más y más estudiantes, a más y más personas con esta instancia. Para quienes no nos conocen y para quienes sí recordar siempre esta consigna tan importante para nosotros, y es que en lo accesorio somos un pre-online gratuito y en lo fundamental, conocimiento, conciencia y reflexión. Y todas estas instancias, todas las instancias vocacionales, todas las instancias de conocimiento, de profundizar en distintas áreas, apuntan a esta parte del objetivo, a ser mucho más que un pre-online gratuito, y es un excelente pre-online gratuito por lo demás, pero también profundizar en conocimiento, conciencia y reflexión. En contexto, hoy estamos en los ciclos de talleres vocacionales. Yo soy Deyanira Luarte, psicóloga, y todos los sábados, desde el sábado 8 de agosto, estamos profundizando en un área del conocimiento y el día de hoy, ciencias e ingenierías. En nuestro ciclo vocacional, ¿quiénes nos acompañan el día de hoy? Hoy tenemos el placer de contar con la participación de Jonathan, de Paul, de Esteban, a quienes ustedes conocen porque es también profesor de nuestro preuniversitario. Déjenme contarles un poquito sobre ellos antes de que ellos puedan presentarse en mayor profundidad. Esteban Orellana es biólogo con especialidad en bioprocesos y licenciado en Ciencias Biológicas de la PUC. Ha trabajado en gestión de calidad en el área de microbiología y en docencia de la preparación de la entonces PSU y actual prueba de transición por 8 años, y también es candidato a magíster en gestión tecnológica en la USACH. También nos acompaña Jonathan Carrasco, quien de profesión es químico analista y químico farmacéutico. Su casa de estudios es la Universidad de Concepción. Actualmente es candidato doctor en Ciencias y Tecnología analítica y tiene experiencia laboral en industria farmacéutica y actualmente es académico e investigador de su alma mater, de la misma Universidad de Concepción. Qué honor ser parte de la misma casa de estudio, qué lindo. También nos acompaña Paul Sandoval, quien estudió la carrera de Ingeniería Civil en Obras Civiles en la Universidad Diego Portales. Es egresado y titulado bajo el grado de Ingeniero Civil y licenciado en Ciencias de la Ingeniería. Y actualmente trabaja ya hace 2 años en su pequeña y mediana empresa. Él nos contaba, bueno, él va a profundizar mucho más, me pareció muy interesante. Yo visitaba la página web de su empresa, en la cual se desempeña realizando una labor que yo no conocía, que se relaciona con los edificios. Nos contaba que en la planta baja de los edificios existe por explicarlo de forma muy sencilla, si me equivoco, Paul nos retroalimenta después, una especie de lugar encargado de las aguas de los edificios, y es ahí donde trabaja esta pequeña y mediana empresa de Paul Sandoval, a quien le voy a pedir que en un momento más profundice mucho más sobre esto, en GCT, Ingeniería Limitada. Son nuestros 3 invitados quienes van a profundizar en un momento más sobre distintas áreas de la ingeniería y las ciencias y nos van a poder contar un poco más de qué es esto de dedicarse a esta labor. Antes de eso, para quienes no nos han acompañado en los antiguos talleres o quienes lo han olvidado quizás, quisiera recordarles 2 cosas.
La primera es que todos los cuadritos que ustedes ven en pantalla ahora son cosas que nos ayudan a encontrar nuestra vocación. La mayoría de quienes nos escuchan están frente a este desafío de decir, ¿y qué voy a estudiar? Todos los cuadritos que ven en pantalla son pequeños pasos para decidir qué vamos a estudiar. Y como preparación ética nos hemos comprometido con ustedes, particularmente en este último, a hablar con profesionales. No siempre conocemos a alguien del área que nos interesa. No siempre ese alguien responde nuestras preguntas. Bueno, aquí nuestros 3 invitados, Esteban, Jonathan y Paul, van a estar dispuestos regalándonos de su tiempo y también de su experiencia para responder algunas de nuestras preguntas y estamos agradecidísimos de eso. Estoy segura que nuestros 105 estudiantes, 103 probablemente descontándonos a nosotros, están deseosos de escucharles. Algo que es importante recordar siempre es que la forma que tenemos de acceder a la educación superior es a través de 3 entidades o instancias. Están las universidades, los institutos profesionales y los centros de formación técnica. En el caso de las carreras de ingeniería y ciencias, en el caso de nuestros invitados, el acceso a la educación superior para obtener estos grados los vamos a encontrar en universidades y o institutos profesionales. Particularmente, la diferencia de las universidades es que tienen la facultad de otorgar títulos profesionales y técnicos, así como grados académicos. Entonces, cuando escuchamos que alguien dice que es candidato a doctor o que es candidato a magíster, nos estamos refiriendo a grados académicos y esos los vamos a encontrar en las universidades. Particularmente, entonces, el día de hoy vamos a referirnos a áreas que podemos encontrar en su grado superior en universidades e institutos profesionales, aunque también existen algunas carreras de corte técnico que abarcan algunas áreas de las ciencias particularmente. Cuando hablamos de áreas, nos referimos a formas de agrupar el conocimiento. Es súper importante recordar que estas agrupaciones no son universales. No es que en todas partes se agrupen las ingenierías con las ciencias. Es más, muchas universidades no lo agrupan de esta forma. Lo que hemos tratado de hacer es agrupar las carreras de una forma en que gente interesada en ciertas áreas pueda escuchar cosas similares a la que les interesa. Esta concepción de área, esta forma de agrupar, las universidades la conocen como facultades. Entonces es probable que cuando ustedes comiencen a investigar sobre las universidades, encuentren que sus carreras están en la facultad de. Y esta es la forma en que la universidad ha agrupado distintas áreas del conocimiento, ¿sí? En este caso, hablamos sobre ciencias e ingeniería. Existen distintas carreras de ciencias e ingeniería. Las que representan nuestros invitados son algunas de ellas, pero es importante que sepan que existe una gama de carreras, pero que lo que nuestros invitados nos van a indicar sí nos acerca increíblemente a este mundo de las ingenierías y las ciencias. Nuestro taller, nuestro ciclo vocacional se denomina Ingeniería y Ciencias en este día, pero en términos generales le hemos puesto el nombre de Un Mundo por Descubrir. ¿Por qué? Porque cada área es un mundo y nos vamos a ir dando cuenta que cada carrera es también un mundo. Así que les invito a escuchar a nuestros invitados con ojos de personas pequeñas, con ojos de niños, diciendo vamos a estar atentos a lo que nos vengan a contar, porque de repente nos ha pasado que lo que nos imaginamos de la carrera no se parece tanto a lo que es vivirla, o de repente pensábamos que una carrera se refería a tal cosa y resulta que nos cuentan que es otra. Entonces les invito a estar muy atentos porque van a surgir muchas dudas, muchas preguntas y esa es la idea de esta instancia. Recuerden, todas sus dudas, todas sus preguntas las dejan en el chat. El profesor Roberto está también ayudándonos a través del chat. Muchas gracias por eso. Nosotros vamos a ir respondiendo y algunas de ellas se las vamos también a hacer llegar a nuestros invitados. Pero yo sé que quienes quieren escuchar es a ellos y no a mí. Ellos son los protagonistas el día de hoy. Así que en este momento yo dejo de compartir pantalla y quiero que sean ellos quienes pasen a el primer lugar. Y quiero partir de inmediato pidiéndole a Esteban, que yo sé que puede ser más conocido para todos ustedes por ser nuestro profesor, que pueda presentarse y contarnos de qué se trata la carrera a la cual él se dedica. Ok. Bueno, muchas gracias a todos los presentes a esta charla. Para los que no me conocen, mi nombre es Esteban Orellana y como lo mencionaba Deyanira, yo estudié biología en la Universidad Católica. Entonces, básicamente, a qué se dedica un biólogo?
En este caso, a grandes rasgos, se dedica básicamente a entender y estudiar, en este caso, el funcionamiento de los seres vivos. Eso obviamente puede sonar muy amplio, y eso, ¿qué implica básicamente? Que, por ejemplo, uno puede estudiar a los seres vivos a partir de diversas áreas o niveles. Por ejemplo, los puede estudiar a nivel genético, a nivel molecular, por ejemplo, a nivel fisiológico, por ejemplo, puedes enfocarte en la botánica, en la zoología. Es decir, existen diversos, yo los llamo niveles, en los cuales tú te puedes enfocar, básicamente dependiendo en lo que trabajes, a lo que te dediques. Porque, por ejemplo, nosotros podemos trabajar, por ejemplo, en laboratorio, por ejemplo, haciendo investigación básica, o también, por ejemplo, ese conocimiento, esa ciencia básica, tú también la puedes escalar y también la puedes llevar a algo práctico. Por ejemplo, en el caso de la biotecnología, se basa básicamente en traspasar ese conocimiento básico en, por ejemplo, en un producto, en un servicio que tenga, en este caso, tenga un impacto, por ejemplo, en la sociedad. Ustedes dirían, ¿a qué me refiero con eso en particular? Por ejemplo, entendiendo, por ejemplo, la estructura del ADN, por ejemplo, cómo se estructura, cómo, por ejemplo, cuáles son los procesos que involucra el ADN, replicación, etcétera, etcétera. Ese conocimiento lo podemos llevar, por ejemplo, a producir, por ejemplo, en este caso, insulina u otras hormonas en grandes cantidades. Digamos que es lo que se denomina insulina recombinante. Eso, por ejemplo, es traspasar el conocimiento básico a algo, en este caso, algo tangible. Eso básicamente es una aplicación de muchas tantas que tiene la biotecnología. Muchas gracias, Esteban. No sé si se dan cuenta, yo lo veo muy claro, pero como cada carrera es un mundo. De repente uno de fuera dice biología, quizá alguno había escuchado de nosotros el estudio sobre las formas vivas y cómo profundizar en ellas, pero qué interesante como Esteban nos cuenta cómo cada forma de la biología de estudio puede profundizarse, como cada rama tiene especializaciones. Por eso les digo que esto es un mundo por descubrir y les invito a estar atentos y atentas, porque esta información que nos entrega Esteban no siempre la encontramos en las páginas. De repente vemos el nombre de la carrera, algunas descripciones, pero qué importante poder profundizar en cómo se desarrolla cada una de estas áreas, y qué mejor con quienes las han estudiado y las han trabajado. Jonathan, en tu caso, si pudieras presentarte y contarnos de qué se trata la profesión a la cual tú te dedicas. ¿Podrías activar tu audio, por favor? Ahora sí. ¿Ahora sí? Perfecto, excelente. Ok, hola chicas y chicos, muy buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien, que se estén cuidando en tiempos de pandemia, ¿cierto? Que es muy importante que nos cuidemos y también a nuestra familia. Y bueno, contando un poquitito a lo que estudié en realidad, primero yo estudié química, ¿ya? Porque cuando estaba pronto ya a salir del liceo en cuarto medio, también tuve la pregunta o me hacía la pregunta que muchos de ustedes están haciendo actualmente: ¿qué es lo que voy a estudiar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Sin lugar a duda, cuando yo estaba ya terminando el liceo, yo me di cuenta que me gustaba la química, me gustaba la ciencia. Es así como empecé a averiguar sobre varias carreras donde lo principal que yo quería dedicarme era algo más aplicado. Y en ese sentido descubrí varias carreras que eran de mi interés, y una de ellas fue mi primera carrera, que es químico analista. Y como dicen muy bien por ahí, la ciencia o cada carrera en sí es un mundo, pero también hay que decir que están muy conectadas con otras ciencias, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros hablamos de química, en mi caso particular, siempre va de la manito con la física y también va de la manito con la biología. Por lo tanto, al final al cabo siempre es un sistema bien integrado, ¿ok? En el caso mío, cuando terminé mi carrera de químico analista, que más se dedica a la parte de análisis de materias primas para trabajar en industria, me di cuenta que siempre me gustó, pero yo quería ir un poquitito más allá. Por ejemplo, en el caso de la investigación. El profesor anterior también habló que uno puede ir escalando, ¿cierto? Ir perfeccionándose en algún ámbito, en este caso de la ciencia. En el caso de la química, nosotros podemos distinguir dos áreas muy importantes, que es la química orgánica y la química inorgánica. En particular, cuando yo estudié mi primera carrera, iba más orientado a la química inorgánica, es decir, al estudio principalmente de fósiles, de combustible, que también está obviamente orientado con la química orgánica, o también está relacionado más bien con la minería, ¿ya?
pero también me di cuenta que hay otra rama que es la química orgánica, que está relacionado con el estudio de las moléculas, con el estudio de los fármacos, y precisamente esa fue el área que a mí más me interesó. Y por lo mismo dije, bueno, mi primera carrera, que es más bien aplicada y al estudio de materias primas, yo quiero ir también un poco al estudio de la salud. Y es así que en mi tesis de químico analista yo me fui a la Facultad de Farmacia, que como bien dijo Deyanira, es una escuela que integra varias carreras. En el caso particular de la Universidad de Concepción, la Facultad de Farmacia incluye las carreras de bioquímica, de química y farmacia y de nutrición y dietética. ¿Ok? En el caso particular de la Facultad de Farmacia, yo hice mi tesis, ¿cierto?, en el departamento de farmacia y ahí descubrí un mundo nuevo para mí, que eran los fármacos y tratar de ayudar a la gente, ¿cierto?, a través de encontrar nuevas moléculas. ¿Para qué? Para ojalá ayudar a las personas a reducir el riesgo de tener algún tipo de enfermedades que son muy conocidas para nosotros actualmente, como la diabetes mellitus, la hipertensión, las enfermedades neurodegenerativas, etcétera. Y es así como yo entré posteriormente a la carrera de química y farmacia, principalmente para el área de la salud y obviamente siempre centrándome en el cuidado de las personas. Y es así como nosotros tenemos que ver qué es lo que nosotros queremos, algo más aplicado, que fue mi primera carrera, por ejemplo, trabajar en app, como lo hacen muchos de mis colegas, o trabajar en la minería, o nos dedicamos más a la parte de la salud y ahí nos tenemos que centrar en un tipo de carrera que obviamente va más orientado en ese sentido. En plano general es eso, quiero dar la palabra al otro profesor para que cuente también y si tienen alguna duda, obviamente después lo pueden realizar sin ningún problema. Muchas gracias, Jonathan. Antes de que Paul se pueda presentar, quisiera destacar algo que dice Jonathan, que me parece muy importante y lo decíamos en nuestro primer taller. Muchas veces por ahí escuchamos yo quiero ayudar a las personas y la gente dice, oh, quizás esta carrera podría ser trabajo social. ¿Y qué falacia es esa creer que hay solo ciertas carreras que pueden ayudar a las personas? Qué importante es entender que nuestras intenciones de ser un agente de cambio, de ser alguien que descubra, de ser alguien que colabore, pueden encontrarse en distintas carreras y yo encuentro maravilloso como Esteban y como Jonathan nos dicen cómo sus carreras pueden aplicarse en salud, en ayudar en ciertas enfermedades. Entonces es algo que quisiera rescatar, que es importante como dos cosas. La primera es esa y la segunda como también es importante ver si la decisión que tenemos o estamos más orientados a áreas más aplicadas o bien de investigación o bien de análisis. Qué importante también esa división que no siempre se conoce cuando uno está empezando en una carrera. Quisiera escuchar también a Paul, que nos se pueda presentar y que nos pueda contar qué es esto, cómo describiría él la carrera a la cual se dedica. Ahí está. Hola, buenas Hola. tardes, ¿me escuchan? Sí. Bueno, Deyanira ya hizo una pequeña introducción a mí. Yo soy Paul Sandoval, tengo 27 años, estudié la carrera de Ingeniería Civil en Obras Civiles en la Universidad Diego Portales. Y antes de empezar como a detallar cómo es la carrera de Ingeniería, hay que rescatar muy bien lo que dice Deyanira, que cada carrera es un mundo distinto y como estamos hoy día como sistema, cada universidad es un sistema distinto. Les voy a comentar mi experiencia de la carrera de Ingeniería Civil en Obras Civiles en la Universidad de Portales, acá en Santiago, en la región metropolitana. Hay varias experiencias de distintos colegas de otros lados que tienen experiencias distintas, así que como para ir como un preámbulo, toda experiencia es individual de cada uno en realidad. Yo les puedo contar mi experiencia, ojalá la puedan recibir de buena manera, porque la carrera de ingeniería es una carrera muy complicada en sentido. Uno dice, oye, ¿qué estudiaste ingeniería civil? Oye, esa carrera como que es muy cabezona, ¿no? Oye, tenés que tener cabeza para algo. Pero uno siempre tiende a buscarle y decir, oye, es como difícil en realidad, como que siempre dice, esta carrera es como más complicada. En la obra civil, la ingeniería civil en obras civiles van a encontrar un mundo demasiado grande, como dijo Dianita, demasiado. Hay demasiadas ingenierías hoy en día. De hecho, el grado de civil, hay ingeniería civil en mecánica, ingeniería civil en informática, ingeniería civil industriales, ingeniería civil matemática, ingeniería civil en obras civiles. Entonces, lo que yo puedo rescatar de mi área es la obra civil, que trabajar en obra, en proyectos de gestión, en calculistas, eso es lo que en mi experiencia laboral también, trabajo ahí. ¿Ya?
Dentro del área de ingeniería, cuando uno dice voy a estudiar una carrera de ingeniería, uno siempre se va porque te gustan las matemáticas. ¿Cachai? Ay, yo soy bueno en matemáticas, soy bueno en ciencia. En mi opinión personal, cuando era estudiante era así. Me gustaba la física, me gustaba la matemática. Entonces, cuando tú salís de cuarto medio, pensáis, ¿para dónde vaya a ir? Quizás vaya a ir por un lado más matemático, para un lado más físico. Y la carrera de ingeniería abres una puerta demasiado grande porque hay muchas cosas dentro de ellas. Aprendes mucho, tienes mucha responsabilidad, es una carrera dura, pero vale la pena todo el esfuerzo que tú trajes y llevas de los 5 años y medio que dura la carrera más o menos, depende de la universidad, te da frutos bastante provechosos para tu vida laboral. Después, de hecho, el ser como tener un grado como de ingeniería civil o un grado de ciencias básicas aplicado, te da un conocimiento bastante de las cosas y tienes opinión para muchas cosas y tienes responsabilidades muy grandes. Esa es como la pega más grande que tiene como un ingeniero en sí. En la carrera que yo estudié existen las facultades, la Facultad de Ingeniería Civil, en la UDP, en la Diego Portales. Dentro de esa facultad se divide en 3 ingenierías. La Ingeniería Civil en Informática, la Ingeniería Civil Industrial y la Ingeniería Civil en Obras Civiles. Yo fui de Obras Civiles. Al principio, los 2 primeros años son básicamente puras ciencias aplicadas, ingeniería básica de ciencias. La ingeniería dura viene al 4º, 5º año, en realidad, que son los ramos más complicados que te hacen ya molerte la cabeza como para sacar la carrera a fin, ¿ya? Pero vale la pena todo el esfuerzo, porque si uno está estudiando lo que le gusta, lo que te ha gustado desde cabro chico, disculpe la expresión, pero desde que las preguntas que se hace uno cuando es niño, oye, ¿por qué esto es así? Esto es así por una razón matemática en realidad. Nosotros nos estamos comunicando cuántas personas en este Zoom por un algoritmo matemático dentro de todo. Todo dentro, hay matemática en muchos lados. Y como consejo, no veas la matemática como algo malo, en realidad. No hay que hacerse en el enemigo de la matemática. Tú te haces amigo de la matemática o tratas de entenderla mejor y pucha que te va a servir para todo el aspecto de la vida, para todo. No solamente como para el trabajo. Eso más que nada. Muchas gracias, Paul, quien nos señala 2 cosas que quisiera rescatar. La primera es que efectivamente cada universidad tiene un perfil respecto de las carreras. Lo veíamos en nuestros talleres anteriores, entonces también es importante, ya que muchos de quienes nos están escuchando están en este proceso, no solo investigar sobre la carrera, sino que también investigar sobre algunos perfiles o características de las universidades en particular, o los institutos o las instancias de educación superior a las que ustedes quisieran pertenecer. Es súper importante no solo entonces contemplar la carrera, sino que también el perfil o el estilo de la casa de estudio, porque muchas veces no es quizás tan distinto, pero sí hay ciertas variaciones importantes de considerar, nos decían también otros profesionales en los talleres anteriores. Lo segundo que Paul señala, que me parece muy interesante y nos da el pie a nuestra segunda pregunta. Él habla de la importancia de aquellos intereses que tenemos en cuarto medio. Y es aquí donde yo quisiera a nuestros invitados, invitarles, valga la redundancia, a viajar en el tiempo, a que podamos empatizar con quienes nos escuchan y a recordar cómo éramos cuando estábamos en cuarto medio. Y pensar qué queríamos estudiar en ese momento y cómo llegamos a la carrera que ustedes eligieron finalmente. Esteban. Bueno, yo cuando estaba en la educación media, en realidad desde chico siempre me gustaron las ciencias naturales. Básicamente a mí en particular me interesaba la zoología, es decir, por ejemplo, el estudio de los animales, de los insectos, de los organismos en sí. Entonces, digamos, yo desde chico me gustó esa área y ya cuando estaba en la educación media, quería estudiar básicamente, mi primera opción era biotecnología, que es como lo que le mencionaba al inicio, es básicamente llevar la ciencia básica a la ciencia aplicada. Eso era lo que yo quería estudiar y, digamos, yo revisando la oferta de carreras que había en ese momento asociada a biotecnología, biotecnología en sí no existía como carreras, digamos, solamente biotecnología, sino que existía en este caso ingeniería, tenías que entrar al plan común de ingeniería y después tomar en este caso, la especialización de biotecnología. Entonces, esa fue mi primera opción, y cuando di la PSU, que la di el año 2006, en este caso el puntaje no me alcanzó para eso. Pero, digamos, tenía en este caso como segunda opción, tenía, por ejemplo, estudiar una carrera que fuera más amplia, porque biotecnología es algo bien específico, es algo bien acotado. Entonces yo viendo algunas opciones, me decanté por estudiar biología,
porque en este caso digamos, era una carrera más amplia y digamos, dependiendo básicamente de lo que me quería desempeñar o lo que quería ver después, podía tomar, por ejemplo, el camino por la microbiología, por la biotecnología, por ejemplo, trabajar en el área de ecología, recursos naturales, bioprocesos, entre otros. Entonces, considerando la amplitud que tiene biología, entré a estudiar esa carrera. Entonces, digamos, tomé esa decisión y posteriormente saqué la licenciatura y al año siguiente hice el año siguiente para sacar el título. Y ahí teníamos, en este caso, teníamos dos opciones. El título en recursos naturales, con mención en recursos naturales, o con la mención en bioprocesos. Entonces yo tomé la mención de bioprocesos y a partir de eso, posteriormente me fui por el área de microbiología, básicamente por el área de gestión de calidad, que en términos bien simples es hacer análisis, por ejemplo, a muestras, por ejemplo, de alimentos, por ejemplo, en este caso de materias primas, y de esa manera revisar que se cumplan ciertos parámetros en base a las normas que están establecidas en el Código Sanitario. Entonces yo comencé por esa área, entré a trabajar a Viña Conchitoro. Entonces yo estaba en la parte de gestión de calidad y nosotros revisábamos, en este caso, los lotes de vino para básicamente revisar que no tuviera contaminación. Por ejemplo, que no tuviera presencia de levaduras o de bacterias lácticas, que son básicamente las que fermentan y obviamente degradan, en este caso, el producto. Entonces yo, digamos, saliendo de la universidad, por ejemplo, alguien me lo preguntaba anteriormente, en mi experiencia personal, por ejemplo, yo me demoré alrededor de 6 meses en encontrar, digamos, mi primer trabajo. Entonces entré a Viña Conchitoro y estuve trabajando unos meses en esa área, básicamente por razones profesionales y familiares, después tuve que, digamos, renunciar ahí. Pero, digamos, en términos de mi primer trabajo me demoré alrededor de 6 meses. Muchas gracias, Esteban. Yo, bueno, bien señala Esteban, estamos súper atentos del chat. Yo siempre felicito a nuestros estudiantes porque ellos tienen una lógica argumental muy clara y sus preguntas suelen ser la siguiente pregunta que nosotros tenemos pensada. Así que vamos a tomar todas sus sugerencias y en la siguiente pregunta vamos a hablar sobre expectativas y en ello también sobre empleabilidad. Así que sepan que estamos muy atentos a sus preguntas y a mí me encanta porque son preguntas muy coherentes, de verdad. Siempre encajan de cajón con cómo están pensadas nuestras preguntas también. Qué importante la sugerencia, de una u otra forma, que nos entrega Esteban desde su experiencia, por supuesto, de cómo él piensa en una carrera, pero tiene clara el área de interés. Qué interesante eso, porque no siempre nuestros puntajes coinciden con la carrera que esperamos, pero qué buen recurso tener claras nuestras áreas de interés, lo que permitió a Esteban tener una decisión, aumentar sus posibilidades de decisión. Entonces, algo que yo saco de esa respuesta y que recomiendo es que tengamos no solo clara la carrera que queremos estudiar, que puede pasar y puede que no, pero qué útil es tener clara nuestra área de interés. Y yo no dudo que es muy probable que las 110 personas que nos acompañan aproximadamente tengan claro que quizás su área de interés va por este lado de las ciencias y las ingenierías. Así que es un muy buen insumo ese que nos da Esteban. Muchas gracias por su testimonio. Volviendo a viajar por el tiempo, ¿qué pensábamos en cuarto medio? ¿Qué queríamos estudiar? ¿Y cómo llegamos a la decisión de nuestras carreras? En tu caso, Jonathan. Hola, en realidad remontándome en ese tiempo, en la enseñanza media, a mí me gustaba mucho la química. Me gustaba la física y también mucho la química. Y también en parte la biología. Entonces siempre pensé en estudiar una carrera con química, ¿ya? Siempre me llamó la atención porque, bueno, en Concepción también una ciudad bastante industrializada, ¿ya? Hay mucha industria, entonces siempre me llamó la atención eso, trabajar en una industria, y en base a eso empecé a averiguar y qué carrera podía estudiar. Y una de ellas que tenía mucha química y relacionada obviamente con química y con física era mi primera carrera químico-analista. Debo decir que, respondiendo a algunas de las preguntas que aparecían por ahí, los primeros 2 años yo creo que de cualquier carrera en realidad que están relacionados con la ciencia, lo primero que uno ve son puras ciencias básicas, física, química y biología. Y es muy difícil en el primer y en el segundo año nosotros decidir si definitivamente esa carrera me gusta o no me gusta, porque en definitiva recién en un tercer año vienen las
o las asignaturas que están estrechamente relacionadas con lo que tú vas a hacer en tu vida laboral. Por lo tanto, mucha gente se desanima en el primer año que me fue mal en química, me fue mal en física, lamentablemente no todos tenemos la misma preparación o la misma nivelación y por lo tanto muchos desisten de la carrera tan solo en el primero o segundo año. Yo creo que deberíamos darle un poquitito más de tiempo para poder efectivamente tomar una decisión si definitivamente nos gusta o no nos gusta. En mi caso particular me fue bien en los primeros años, llegué a realizar mi tesis, pero me di cuenta, como lo dije en un principio, que más me gustaba la parte relacionada con la salud, tratar de ayudar a las personas. Entonces, una carrera muy complementaria al químico analista fue la carrera de química y farmacia. Y que muchos se preguntan, bueno, ¿qué es lo que hace un químico farmacéutico? Todo lo relacionan con trabajar netamente en una farmacia y creen que es el único campo ocupacional de un químico farmacéutico. Y debo decir que no es así. Ya, por lo general, el campo ocupacional de un químico farmacéutico es muy amplio, es demasiado amplio, ¿ya? Se puede trabajar en una farmacia, pero también se puede trabajar en una industria farmacéutica, como fue en mi caso. Yo cuando salí de la carrera de química farmacia, estuve trabajando en industria farmacéutica porque siempre me gustaba de trabajar en industria, pero después me di cuenta obviamente que quería algo que estuviera relacionado con la salud. Pero también pueden trabajar en el sistema de salud, pueden trabajar en un hospital, pueden trabajar en un CESFAM, también pueden trabajar en la industria alimentaria, pueden trabajar en laboratorios clínicos. Por lo tanto, el campo ocupacional de un químico farmacéutico definitivamente es muy amplio. No tan así fue en el caso del químico analista, que tiene un campo a lo mejor un poco más restringido, pero sin embargo, bastante interesante también lo es, pero en el caso del químico farmacéutico sí que tiene un campo ocupacional bastante amplio. En mi caso particular me gustó mucho lo relacionado con la salud y es así como decidí después entrar a un doctorado que sin lugar a duda también tiene relación con la salud. En mi caso particular, una breve reseña, yo me dedico principalmente a descubrir nuevos compuestos bioactivos, es decir, compuestos saludables que tienen relación con algunas enfermedades y tratamos de extraerlos, purificarlos para poder a lo mejor desarrollar un posible fármaco. Relacionamos nanotecnología, sistemas de recubrimiento de los compuestos para poder obviamente ayudar a las personas. Pero eso uno se va dando cuenta cuando está en la carrera propiamente tal. Uno dice, bueno, me quiero quedar con esto, ¿me hace feliz trabajar en esto? Lo más probable es que a muchos sí. En el caso mío fue un poco más curioso, me gustó investigar un poco más y estoy en la parada en la cual me encuentro actualmente. Estoy a punto de terminar un doctorado, ya gracias a Dios trabajo en mi misma casa de estudio, pero definitivamente todas sus carreras tienen sus pros, también tienen sus contras, obviamente, pero en el caso de las carreras que yo estudié, el campo ocupacional es amplio, sobre todo de químicos farmacéuticos, que suelen pensar que solamente está restringido a una área, pero sin lugar a dudas, aquellos que estén interesados en esa carrera y me puedan preguntar, no tengo ninguna duda en aclararles sus dudas, pero desde ya, no tan solo promocionarla, pero sí decir que es una hermosa carrera y con un campo ocupacional muy amplio. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias y particularmente quiero detenerme un poco. Además de la información que Jonathan nos entrega, que es muy importante, una de nuestras las personas que nos acompañan decía muchas gracias. Yo siempre había tenido esa duda, gracias por contestarla. Pero no sé si les pasa, pero qué interesante es escuchar a alguien a quien le gusta su carrera. Qué bien, qué interesante suena una carrera desde quien la trabaja y desde quien le agrada esa carrera. Y esa es la intención que tenemos con estos talleres. No necesariamente que escojan alguna de las carreras de esta área. Quizás alguno de ustedes se va a tomar un año para pensarlo, quizás va a optar por otra área, pero también es muy útil no solo el contenido de las respuestas de quienes nos hablan, sino que además poder absorber estas ganas, este cariño que tienen por sus profesiones. Hablan con mucho ánimo todos, el cariño por las matemáticas, la posibilidad de ayudar a la gente desde la salud. Esteban nos comentaba un montón de curiosidades que yo desconocía sobre el área de la biología. ¿Cuántas ganas tenemos que todos quienes nos escuchan, cuando acaben sus carreras, hablen de ellas con este mismo cariño? No solo nos quedemos entonces con el contenido, que es muy enriquecedor y que me encanta que estén resolviendo sus dudas, pero también les invito a imaginarse y a pensarse un día hablando con ese mismo cariño de las carreras que ellos han podido estudiar o que en mi caso pude estudiar.
Yo soy la única aquí que es de otra área, de las ciencias sociales en mi caso, y comparto lo que dice Jonathan, que efectivamente de repente uno entra y dice, wow, esto no se parece tanto a lo que yo imaginé, pensé que me iba a ir mejor. Qué importante recomendación la de darle también una oportunidad a la carrera y quizás no sentenciarlo por el primer semestre o por el primer año. Paul, en tu caso, viajando al pasado, enfatizando con nuestros estudiantes de cuarto año medio, ¿qué querías estudiar y cómo llegaste a tu carrera actual? Yo cuando estaba en cuarto medio, siempre me pregunté, yo tenía en realidad claro que tenía que estudiar una carrera con matemáticas, y no es que tenía que estudiar porque me gustaba el área de matemáticas. Hay gente que le gusta la matemática, si serán pocos, serán muchos, no lo sé, pero a mí me gustaba el área de la física y de la matemática y dije, voy por una ingeniería. Y ya, pues cuando dices que vas a estudiar ingeniería, después hay otra base después de eso, porque hay muchas ingenierías, como lo dije antes. Entonces, ¿qué te vas a centrar? En el ámbito personal, la ingeniería civil, la que puedo ver, es bastante amplia. Cuando tú entras al grado de civil, puedes hacer varias cosas en realidad. Puedes trabajar en el área civil informática, como lo hice, el área civil industrial, el área civil obras civiles. Entonces, el grado de civil es bastante importante como para un grado de ingeniería. ¿Sí? Hay otras carreras de ingeniería que son en ejecución, que son, es otro mundo donde no me manejo porque no la estudié muy bien. Pero, por ejemplo, siempre fue una opción también tener como tú lo decías, Deyanira, tener un plan B. En el caso de que tu gama de puntaje no te alcanzara para un grado de ingeniería civil, puedes intentarlo con una ejecución, no habría problema. Siempre se puede elegir en realidad. Y rescato lo que dije Jonathan también, de no ejercer un juicio de la carrera que estás estudiando en los primeros 2 años. Los primeros 2 años, el primer año en realidad es bastante difícil. Uno viene del colegio o viene del preu y está acostumbrado a cierto tipo de exámenes, tipo de pruebas. Acá en la universidad, en los primeros años, tú tienes una nueva metodología de prueba, tienes nuevos profesores, tienes nuevos compañeros, es todo distinto. Entonces, uno tiene que darle una oportunidad igual a la carrera, darle una segunda vuelta, no echarse a morir por una nota, no echarse a morir por un ramo. Echarse un ramo no es cualquier cosa, es algo normal, ¿cachai? Todo el mundo se echa ramo en realidad. Siempre cuando uno vaya avanzando en su malla de ramos, puede ir planificándolo bien. En cuarto medio uno siempre tiene la esperanza o está como, quiere salir en realidad como del colegio y dice, ya voy a estudiar esto, ¿no? Y lo mejor que uno tiene que hacer a esa edad, como decía Jonathan también, es informarse del ámbito de las carreras que están disponibles, pedir información, preguntar, aprender, escuchar. Son cosas que uno tiene que ir paso a paso porque elegir una carrera es algo es una decisión importante para todos, una decisión familiar importante, tiene que comunicarse, tiene que hablarse, ojalá con la mayor gente posible dentro de la familia, porque siempre un consejo de una persona mayor, siempre independiente del área que sea, es importante lo que voy a hacer, porque pienses que vas a dedicarle casi 5 años más o menos promedio en estudiar algo. ¿sí? Y tampoco exageren en informarse sobre eso, porque uno nunca se informa al 100% de lo que tiene, como que se va informando en la medida de lo posible, día a día, mes a mes, año a año en la misma carrera. Y no te das ni cuenta que uno va avanzando, uno dice, cuando vaya en segundo año, así, pucha, ya llevo 1 año acá, llevo 2 años, llevo 3 años en la carrera. Uno va avanzando y se tiene que ir premiando y mirar para atrás todo lo que ha avanzado y decir, ¿sabéis que me la pude? ¿Sabéis que avancé? ¿Sabéis que lo hice? ¿Sabéis? Voy bien, voy bien. Eso más que nada. Muchas gracias, Paul. Muchas gracias. Qué importante el hecho de también escuchar a quienes nos rodean. Lo decíamos en nuestro primer taller. Es súper importante obtener información de la carrera, de la universidad, pero también es cierto que quienes nos conocen saben también algunas habilidades nuestras y de repente pueden ayudarnos a orientar. Decíamos que era súper importante en nuestro primer taller saber también discriminar qué información recibíamos. De repente la gente habla de las carreras sin saber y quizás nos puede eso bajar el ánimo o desmotivar, pero qué importante es cuando algún profesor o algún familiar que nos conoce nos ayuda a orientar y nos dice, mira, yo quizás te imagino por este lado y por este otro. Escuchar lo que dicen quienes nos quieren es importante, pero no es decisivo. Entonces, qué importante es abrirnos también a escuchar algunas opiniones, pero siempre recordando que la decisión recae en nosotros y que es importante que tengamos ese compromiso, no necesariamente irrevocable. Hay muchas personas que dicen, yo el primer año estudié una carrera, luego me cambié, pero qué importante, como también señala Paul, tener más o menos clara un área de interés. Yo siento que si tenemos el área de interés clara, el camino se va volviendo cada vez un poco más fácil. En el chat aparecen muchas preguntas y yo quisiera tomar 2 de ellas, una hecha por Felipe y otra hecha por Génesis. Y estas 2 preguntas nos ayudan mucho
a pensar en expectativa versus realidad. Quisiera pedirles que nos comenten cómo es esto de haber estado trabajando en sus áreas, expectativa versus realidad, qué imaginaban, cómo ha sido, en términos de empleabilidad y de complejidad, nos decía Génesis. Si pudiesen explicarnos qué tan complejo o fácil ha sido y cómo es el tema de la empleabilidad en sus áreas, expectativa versus realidad, Esteban. Bueno, cuando comencé a trabajar en Conchitoro, em, el trabajo en sí no era muy complicado, sino que más bien se me empezó a hacer rutinario, porque es básicamente procesar muestras, estar trabajando, en este caso, en una sala especial, con una campana de flujo. Entonces, digamos, yo hacía mi trabajo, pero, digamos, se me empezó a hacer muy rutinario. Entonces, además también por otras razones personales, yo trabajé unos meses en Conchitoro y posteriormente renuncié ahí. Entonces, eso, después cuando comencé a buscar trabajo, ahí tuve, tuve de dulce y de agraz, más bien de agraz, porque me costó, digamos, busqué opciones, digamos, envié currículum, me moví por aquí, por allá, pero me costó encontrar trabajo. Digamos, fue una época bien oscura en ese sentido, porque, por ejemplo, postulaba para trabajar en un laboratorio como asistente, perdón, de investigación. Entonces, había digamos, como muchas carreras, me di cuenta de que había saturación. Digamos, la carrera, digamos, estaba saturada porque en este caso había mucha competencia. Entonces, también, por ejemplo, busqué por el área de gestión de calidad, laboratorio, y en paralelo comencé a hacer clases particulares, porque eso ya lo venía haciendo en menor medida desde la universidad. Entonces digamos, me fui por el área de docencia, digamos, haciendo clases particulares, moviéndome por esa línea, y posteriormente comencé a trabajar en un preuniversitario, en un preuniversitario masivo. Entonces, con eso, digamos, con eso me fui, al final, docencia, digamos, en un principio no era que no la tenía considerada, pero era como que no la había, no sé cómo decirlo, digamos, tal vez estaba como más atrás dentro de las opciones que tenía consideradas. Pero al fin y al cabo, haciendo las clases, moviéndome por ese lado, digamos, me fui decantando por esa área y me fue gustando. Digamos, no es que nunca me gustó, sino que, digamos, con el paso del tiempo le fui tomando mucho más cariño y también eso me ayudó a estabilizarme también. En paralelo también, como no encontraba trabajo y veía que el panorama estaba negro, entré a estudiar, digamos, tomé la decisión básicamente de hacer un magíster, y este magíster es de gestión tecnológica. ¿Qué es eso en español? Es básicamente, como yo les mencionaba, es vincular el conocimiento, la ciencia básica, con la ciencia aplicada. Lo que hace un gestor tecnológico es básicamente conseguir financiamiento. Por ejemplo, es el que guía, por ejemplo, al grupo de investigadores, por ejemplo, para postular a ciertas líneas de investigación, por ejemplo, que son las que entregan los fondos, por ejemplo, postular a los fondos de Corfo, de otra institución, y de esa manera es como un link. Es el enlace básicamente entre la entidad que entrega los recursos y, por ejemplo, un grupo de investigación. Entonces, estuve estudiando eso. Ahora como estoy en stand-by porque, digamos, eso he trabajado en eso, pero, digamos, más bien yo me fui por el área de docencia. Digamos, no me arrepiento ni siento, por ejemplo, que sea algo de que podría, por ejemplo, estar aprovechando mi conocimiento en otra área, sino que simplemente las cosas se fueron dando y por ahí estoy. Ahí cuando retomar el magíster, ahí también puedo aplicar eso, pero por el momento me fui por el área de docencia, básicamente. Esteban, bueno, en primer lugar, me parece muy interesante esto de que nuestras carreras siempre son enseñables. Y quizás es algo que por ahí no está mucho en el estereotipo de la carrera. Una vez se imagina una carrera y no siempre se imagina en el lugar de que sea una carrera enseñable.
Yo también pude ser alguna vez profesora de psicología educacional y es muy interesante comentar y que sea de conocimiento más popular que nuestras áreas son posibles de enseñar y que la docencia es siempre también una posibilidad que se puede dar en instancias como esta, en instancias como universidades. Así que muchas gracias también por abrirnos ese mundo que por ahí no siempre es tan común. Cuando uno ve una carrera, ve la foto estereotípica de la persona o con delantal, o en un diván, o en un hospital, dependiendo de la carrera que sea, pero nuestras carreras, la mayoría, si es que no todas quizás, son enseñables y es un área que también es muy digna de descubrir, que quizás el área que se estén imaginando ustedes que quieren estudiar, quienes nos escuchan, es también un área que se puede enseñar y que se puede subdividir para enseñar también. Quisiera aprovechar que está Esteban con la palabra y tomar una de las preguntas del chat. Yo creo que él nos puede orientar. Alguien dice, si me gusta la biología y la química, ¿qué carrera me recomendarían estudiar? Bueno, por ejemplo, en relación a esas dos áreas, por ejemplo, existe una carrera que se llama bioquímica. Entonces, esa carrera básicamente vincula estas dos líneas y se enfoca, por ejemplo, el foco está en la investigación. Por ejemplo, un bioquímico, digamos, eso sí tiene un espectro un poco más acotado, pero ¿a qué se dedican? Básicamente se dedican a estudiar las relaciones, por ejemplo, a nivel molecular, por ejemplo, digamos, de un proceso. Y, por ejemplo, yo tengo colegas que son bioquímicos y ellos básicamente se han ido por el área de la investigación. Por ejemplo, estudiaron su pregrado, posteriormente hicieron un magíster, un doctorado, y ellos trabajan, por ejemplo, en la universidad, trabajan en el laboratorio. Entonces, digamos, esa carrera, en ese sentido, lo digo sinceramente, es muy específica porque digamos también depende, por ejemplo, depende de que tú continúes, por ejemplo, en el laboratorio en el cual estás, por ejemplo, de que te ganes la beca, por ejemplo, para poder estudiar el posgrado, porque la mayoría de la gente que realiza un posgrado, por ejemplo, en ciencia, lo hace a través, por ejemplo, de becas Chile, por ejemplo, el financiamiento por CONICYT. Entonces, esa carrera vincula, en este caso, biología con química, pero es acotada. Digamos, solamente te dedicas, o por lo menos las personas que he conocido yo, obviamente hay excepción a la regla, se decantan, van por el lado de la investigación. Yo, por ejemplo, yo trabajé en un tiempo en investigación, pero también, digamos, si tienes solamente ese norte, para mí es un poco arriesgado, porque, digamos, digamos, no tienes más opciones. Entonces, existe esa carrera, pero es complejo, digamos, considerarla en ese sentido. Te tiene que gustar mucho la investigación, tienes que ser consciente de que vas a trabajar en laboratorio, de que no basta con el pregrado, que tienes que hacer un doctorado o un postdoctorado para que puedas, en este caso, continuar en esa línea. Perfecto, Esteban, muchas gracias. Entonces, qué importante, nos gusta un área, pero también saber cómo se trabaja, cómo se relaciona la carrera en particular, porque quizás muchas veces dentro del área que nos gusta existen carreras más relacionadas con la forma que tenemos de trabajar, con las expectativas que tenemos. Entonces, tener clara el área, volvemos a ese punto, e investigar más minuciosamente cada una de las carreras y adquirir quizás alguna experiencia como lo hacemos hoy de quienes trabajen en ella. Volviendo a la pregunta eje de este momento, expectativa versus realidad, y atendiendo a quienes hoy nos escuchan, ellos quieren saber estas expectativas versus realidad en áreas de empleabilidad y en áreas de complejidad. Por favor, Jonathan. Hola nuevamente. Sí, en realidad cuando terminé mi primera carrera, que fue químico analista, debo decir que en sí no alcancé a desempeñarme como químico analista, ¿ya? Hice mi internado, por así decirlo, en un laboratorio de asistencia técnica, de análisis de materias primas, pero trabajando propiamente tal no tengo esa experiencia, pero lo que sí puedo decir que la mayoría de mis colegas sí trabajan, por ejemplo, en análisis de combustible, en la minería, también en análisis de materias primas, en industrias pesqueras, etcétera, y por lo general la empleabilidad no es mala, pero tampoco es excelente, ¿ya? Entonces hay que tener un poco de cuidado, cosa que no es imposible obviamente conseguir trabajo, pero sí hay que tenerlo en mente de que puede que haya una pequeña frustración que no se pueda conseguir empleo al primero o al segundo mes, sino que haya que tener un poco más de paciencia. En mi caso particular, yo luego seguí estudiando química y farmacia
y luego de terminar la carrera, en realidad en mi periodo de práctica profesional entré a industria farmacéutica. Como dije en un principio, siempre me gustó la industria y, por así decirlo, mi primer trabajo, porque luego de terminar mi internado en industria farmacéutica, trabajé en el laboratorio Zaval, que se encuentra allá en Santiago. Ujú. Me dejaron aproximadamente 3 meses. Lo que debo decir de inmediato es que, a diferencia a lo mejor de Esteban, la carrera de química y farmacia es bastante solicitada en cuanto a la empleabilidad y el trabajo. Es decir, aquellas personas que se van a industria farmacéutica, por ejemplo, a hacer su internado que corresponde a una asignatura o una etapa terminar de la carrera, aquellas personas que terminan su internado, por lo general en la industria automáticamente lo dejan trabajando. ¿Por qué? Porque la empleabilidad en sí es alta, es algo que no se desconoce actualmente y yo creo que está más asociado porque mucha gente cree que el químico farmacéutico solamente se centra en la farmacia, pero no es así. Entonces, como no mucha gente creo que no entra a dicha carrera, al momento obviamente de ir a una industria farmacéutica, las probabilidades de quedar trabajando es bastante alta. Ese fue en mi caso. Yo trabajé en Laboratorio Zaval. Una vez que terminé el trabajo, lo encontré igual que Esteban, un poco rutinario. No quiero decir que no me haya gustado. A mí me gustó mucho en el área en que trabajé. Se centraba principalmente en el análisis de fármacos en el laboratorio de control de calidad para saber cuál era la cantidad de gramos o de miligramos que tenía el principio activo, porque ahí hay que ser muy consciente en el caso de la salud, que no podemos darle más miligramos o gramos de un principio activo a una persona porque puede ser tóxico, ¿ya? Ni tampoco menos porque si no, no va a ejercer su efecto terapéutico. Entonces, yo en mi caso particular me centraba principalmente en el análisis de materias primas en el laboratorio. Me quisieron dejar en el mismo laboratorio, pero yo ya tenía otra expectativa. Quería escalar un poquito más y es por eso que decidí retornar obviamente a la facultad y hacer un doctorado. Pero para hablar un poquitito más de la carrera de química y farmacia, no tan solo se centra en farmacia, que también tuve una pequeña experiencia, también en industria farmacéutica, pero también en el área de la salud, como muchos han preguntado. En el caso particular, mi pareja trabaja ya en un CESFAM. ¿Qué es lo que realiza en un CESFAM? O centro de salud familiar, ¿cierto? Haciendo atención farmacéutica, ¿ya? Farmacovigilancia. ¿Qué significan estos dos términos? Por ejemplo, atención farmacéutica es recibir a pacientes o resolver sus dudas, enfocar su tratamiento para que sea más eficaz, los cuidados que tiene que tener la persona. Y actualmente, por normativa, tiene que haber un químico farmacéutico en CESFAM. Por ley tiene que haber. Incluso ahora se ha implementado una hora extraordinaria que corresponden a los químicos farmacéuticos de extensión. Por lo tanto, actualmente en un CESFAM nosotros encontramos 2 químicos farmacéuticos teniendo estas actividades, atendiendo a la gente, haciendo atención farmacéutica, pero también farmacovigilancia. Es decir, que cuando la persona tiene alguna reacción adversa a algún medicamento, ellos los tienen que solucionar, porque algo muy claro y que debo dejar bien en claro es que el químico farmacéutico es el profesional experto en fármacos, ¿ya? Muchas veces los médicos solicitan recomendaciones y opiniones al químico farmacéutico porque esto es el que va guiando a los demás profesionales de la salud, como son los enfermeros o los mismos médicos. Y también está ese campo ocupacional en los hospitales. Por ley, nuevamente, tiene que haber un químico farmacéutico como farmacéutico clínico, es decir, que trabaja en conjunto con otros profesionales de la salud para hacer atención farmacéutica o farmacovigilancia, pero también en cada hospital hay una farmacia y en esa farmacia tiene que haber un químico farmacéutico por ley para poder resolver todas estas dudas que yo mencioné anteriormente. Por lo tanto, en conclusión o en resumida, podemos decir que el campo del químico farmacéutico en sí es bastante amplio. Y relacionándolo con otra pregunta, dicen, ¿y qué tiene que ver con el campo de los alimentos? Muchos. En el caso particular de la Universidad de Concepción, en el 5º año de la carrera hay un ramo que se llama nutrición y bromatología que está relacionada con la ciencia de los alimentos. Hay muchos laboratorios prácticos que están relacionados con los alimentos. A modo de ejemplo, yo como académico y investigador me desempeño en el Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos? Extraemos compuestos bioactivos o generamos nuevos alimentos con propiedades saludables. Es decir, que el químico farmacéutico también está muy inserto en el campo de los alimentos. Por lo tanto, es un campo muy extenso, no tan solo en el alimento, no tan solo en la salud, sino que también
en la industria. Por lo tanto, tienen que tomarlo en consideración y lo pueden ver obviamente en las típicas páginas que aparecen. Hasta el día de hoy la empleabilidad por lo general suele ser muy alta. No conozco actualmente químicos farmacéuticos desempleados. Es decir, a la semana, a las 2 semanas, por lo general ya están trabajando y es un plus a lo mejor con otras carreras que cuesta un poco más encontrar trabajo. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias por tu respuesta y también por estar atento del chat. Mi plan era también poder hacerte esa pregunta, la tenía en mi post-it, sobre cómo se puede desempeñar en áreas relativas al hospitalario o a lo clínico, como bien preguntaban en el chat. Respuesta que fue gratamente contestada por Jonathan también, así que muchas gracias. Paul, en tu caso, expectativa versus realidad en tu carrera, particularmente respondiendo a nuestro chat en áreas de empleabilidad y de complejidad. Civil, en obras civiles, en empleabilidad, tienen que tenerle un poquito de paciencia como va a entrar al ámbito laboral, porque a veces es bastante complicado poder sortear una barrera que hoy en día es un problema de sistema en Chile, de poder llegar a un alto rango de ingeniería civil, porque es complicado. Existe lo que mucho, acá existe lo que es el pituto, mucha pega llega por pituto, por conocidos. Entonces cuando tú estás como en tu punto cero y terminaste tu carrera, ya vas a iniciar tu búsqueda laboral, es difícil hallarla por un tema de que, por lo mismo que decía, hay mucho pituto acá, hay profesionales del área que están en el cargo porque son amigos de alguien, que yo te hablo bien sinceramente, así es la carrera, ¿no? Pero siempre uno tiene que tener en cuenta que si uno es bueno, y si uno es bueno y sabe que es bueno en lo que hace, independiente de los procesos que contemple, puede llegar a tener el éxito y encontrar el trabajo y llegar a, tu, a tu objetivo, que es tener la pega. Ya cuando tenés la pega en sí, ya eres contratado y te dicen, ya sabes que vaya a partir el lunes. ¿En qué partís cuando te contratan de ingeniero civil en obras civiles? Puedes trabajar en terreno, que es básicamente trabajar en las obras que hoy día vemos en las diferentes calles, regiones del país, edificios que se están construyendo, puentes que se están construyendo, el área del Ministerio de Obras Públicas es bastante holgada como para hacer bastante pega en realidad. Chile es un país donde se construye mucho, donde hay muchas obras de construcción a lo largo de todas las regiones del país. Y entrar a una es complicado, como te lo dije, pero una vez que entras ya tenés que dedicarte a saber y hacer lo que eres tú. Es que eres bueno en algo, estudias ingeniería y te gusta hacerlo, no deberías tener ningún problema como para seguir avanzando, ¿ya? Respondiendo a eso del chat, de los mismos pitutos que hacen lo del puente, es verdad, hay muchas consultoras, gamas de ingeniería que hacen mal la pega. Uno no tiene que sacarse como el antifaz de decir, oye, sabéis que este cabrón es ingeniero, es seco en todo, no. Aparte de ser ingeniero, también es ser humano, y el ser humano a veces peca por errores y por cosas así, y por pitutos también, y por malas gestiones, y también se va al lado oscuro de la fuerza, como dicen por ahí, y más y malas pegas en realidad. Pero como como hay malos profesionales, también hay buenos profesionales que tratan de dar el lado de la luz frente a todo lo que es el área de la ingeniería. La expectativa es bastante alta cuando uno sale, está como siempre el ego del ingeniero que dice, oye, tú eres ingeniero, como eres seco en todo, o que el ingeniero se trata de como creer superior al resto, pero eso no, tampoco es tan así, es pura demagogia en realidad, no va al caso, cada uno es como es, y tiene su personalidad distinta, acá son todos diferentes, cada uno es un mundo distinto en realidad, y ejercer tu profesión es bastante, entre comillas, bonito, porque vaya a ejercer tus 5 o 6 años que estudiaste en algo, en tu trabajo en realidad. Y ahí lo puedes dividir si te gusta trabajar en terreno o te gusta trabajar en oficina. Tengo varios profesionales que me dicen, a mí no me gusta trabajar en terreno, me canso en terreno, ¿no? Como que el terreno no es lo mío, me gusta la oficina, me gusta estar en el computador. En mi caso, me gusta mucho estar en terreno, siento que el área de la obra civil es bacán pero es súper rica la experiencia de ver las cosas como se hacen. ¿Ya? Aparte del computador, del AutoCAD, del programa, del cálculo matemático, de la calculadora, del Excel, es rico salir a ver las cosas como se hacen en terreno. ¿Sí? Porque ahí se te despejan todas las dudas en realidad, y avanzas más rápido. Pero bueno, ahí va como cada decisión de cada uno, si te gusta estar en terreno o te gusta estar en oficina. ¿Ya? Son como los márgenes más diferentes que tiene el área laboral. Eso, como experiencia personal, yo cuando salí de cuarto medio, entré a estudiar ingeniería, terminé mi carrera, en mi último año tuve la oportunidad, porque la vida a veces te pone en escenarios que uno no espera, ¿ya? Lo que voy a contar es un ámbito súper personal. Yo
Cuando terminé mi carrera de obras civiles en ingeniería, me quedaba creo que un semestre en la U. Iba al día, no estaba atrasado ni nada, y básicamente me pasó una desgracia familiar. Mi papá falleció, esto fue hace 2 años y medio, y yo tuve que hacerme cargo del negocio familiar que tenía él, ¿ya? Tuve que refundar una empresa pequeña, como comentaba de Yanira al principio, refundarla del principio, entender el negocio, porque yo siempre fui, hasta esa edad, alumno y estudiante, jamás me preocupé de la pega en realidad. Y de un día a otro la vida te ves de cabeza a pensar qué vaya a hacer. Tienes que trabajar, y qué mejor que trabajar en una mediana empresa de lo que somos de ingeniería de servicios. Trabajo en algo ligado a lo que estudié, quizás no 100% ligado, pero de a poco tengo la facilidad de poder ir abriéndome campo laboral en lo que yo estudié a través de la misma empresa. Yo hoy en día estoy trabajando en constructora, acá en Concón, y tengo otros proyectos acá en Santiago donde voy a la obra civil y trabajo como ingeniero también. A la vez también vendo proyectos de ingeniería, de como lo dijo Deyanira, de salas de impulsión de agua potable. Todo edificio que tiene 5 pisos o más tiene una sala de agua potable donde hay equipos que te llevan tu agua, ¿ya? Es como enseñarle a la gente que vive en edificios, en el piso 20, en el piso 15, que cuando se va a bañar, abre su agua, abre su baño, esa agua que te sale con presión no sale de la nada. Tú, cuando estás en un piso 20, un piso 25, tu agua arriba la querés con buena presión, con buena temperatura, y esa agua no llega porque sí, llega por un sistema de ingeniería instalado en el edificio que tiene que mantenerse en esa mesa. Y eso básicamente hacemos la empresa, hacemos mantenciones preventivas a equipos de salas de agua potable, instalamos en constructoras desde punto cero, ganamos, perdemos como todo pyme en este momento. En pandemia es bastante difícil seguir adelante, pero se sigue. Eso es lo que sigue dando cara y dando bastante resultado, porque al final los resultados, como cuando tienes un pequeño emprendimiento, una pyme, sea lo que sea, cuando vendes lo que tú seas, lo que tú haces es para ti, ¿ya? Cuando tienes como una jurisdicción arriba, y también tienes sus lados positivos y sus lados malos. Tienes tu jefe eres tú mismo, pero oye, pero tienes que controlar también, porque tú sabes cuando vas bien, tú sabes cuando vas mal. Es algo complejo que se aprende con el tiempo. Ya llevo 2 años y medio, al principio no sabía mucho en realidad. Como te conté, me tocó estar en una posición súper complicada, y después de 2 años y medio te puedo decir que he aprendido bastante, me siento súper bien en lo que hago, me gusta lo que hago, que es lo más importante que te gusta hacer. Como te lo dijiste tú un momento, que te gusta hacer lo que haces, que te levantes con las ganas de hacer lo que haces, porque no hay nada más triste una persona que trabaja o se levanta en la mañana a cumplir un horario, 8 de la mañana, ya sea teletrabajo, o sea en terreno, y que no esté feliz haciendo lo que está haciendo. Ya eso es como un problema y tiene que replanteárselo. Cada historia personal es un mundo, una sumatoria de experiencias personales que te lleva a hacer lo que tú eres hoy día, ¿ya? Así que eso es más que nada. Muchas gracias, Paul. Muchas gracias por contarnos tu testimonio, no solo en lo laboral, sino que también en lo personal, porque efectivamente estudiamos por 5, 6, 7 años y la vida sigue transcurriendo en eso. Y qué importante es que en estas instancias no solo obtengamos material cognitivo de las carreras, sino que también experiencia. Y si alguno de nuestros estudiantes en su proceso de formación tiene algún cambio en la vida, alguna crisis normativa o no normativa, qué importante va a ser también recordar esto. La vida sigue pasando mientras estudiamos y qué gran poder de resiliencia el poder tomar lo que estamos estudiando para hacerle frente a las cosas que nos van pasando. Así que muchas gracias, Paul. Estaba en mis planes preguntar también por la empresa. Tengo aquí también mi post-it, no lo pueden ver, créanme o no, pero era mi plan también. Muchas gracias. Mi presentación fue un poco escueta. Muchas gracias por poder haber profundizado en eso. Yo encuentro un lujo que nuestros invitados sepan tanto de sus profesiones y que además hagan referencias a Star Wars. Yo me siento increíblemente maravillada por eso también, así que son dos privilegios. Nos acercamos al final de nuestra charla, agradecidísimo, el chat está muy activo, están muy agradecidos, y yo quisiera que en esta última pregunta me pudiesen contar, más que a mí, a quienes nos escuchan. ¿Qué recomendarían a quienes están ahora pensando en qué estudiar en el futuro? Y si alguno de ellos está quizás interesado en estas áreas, ¿qué les recomendarían ustedes a quienes nos escuchan el día de hoy? Esteban. Bueno, les recomendaría que tengan básicamente que sepan básicamente que le den una vuelta al asunto, que en este caso ay, disculpa, como que las palabras como que se me trabó la No hay lengua. problema.
No, lo que quiero decir es que, digamos, como que no sean cambiantes en el sentido de que, por ejemplo, no, estoy viendo, por ejemplo, medicina veterinaria, pero también, por ejemplo, me gusta historia, sino que, como tú lo mencionabas, que tengan claro, por ejemplo, a qué área, digamos, qué área, por ejemplo, les gusta más, en qué área sienten que tienen o que pueden desarrollar, por ejemplo, más habilidades, en qué área, por ejemplo, se sienten más a gusto, o en qué área, por ejemplo, piensan que en este caso, en base, por ejemplo, a testimonios, por ejemplo, de profesionales o de conocidos, por ejemplo, en base a reunir toda esa información, se decanten por un área. Porque muchas, de repente, hay personas, por ejemplo, que les gusta de todo un poco. Les gusta de acá, les gusta de allá, y eso obviamente genera incertidumbre. Entonces, en primera instancia, que se sientan, digamos, que decidan básicamente qué área seguir. Lo segundo es que, por ejemplo, revisen digamos, la carrera que a ustedes les gusta, o que les interesa, mejor dicho, en qué universidad se imparte. Y algo que yo considero que es súper relevante, la universidad tiene que estar acreditada, sí o sí. Digamos, para mí no es una opción considerar una universidad, en este caso, que no está acreditada. Porque la acreditación básicamente, obviamente, para algunas personas puede ser discutible, porque de repente la acreditación, algunos dicen que la compran, etcétera, etcétera, pero el hecho de que la institución esté acreditada, eso le da, en este caso, un sustento básicamente a la estructura de la universidad. Por ejemplo, en este caso, a la organización, en este caso, al hecho de, en este caso, de que tenga, por ejemplo, la infraestructura mínima, de que tenga a los docentes en este caso, con un currículum suficiente para que puedan impartir clases. La universidad y la carrera también tienen que estar acreditadas. Digamos, son dos cosas distintas. Una es la universidad, puede que la universidad esté acreditada, pero la carrera no. Ojo ahí. ¿Por qué hablo de acreditación? Por el hecho de que eso te permite que se cumplan ciertas normas. Y además también, cuando una institución está acreditada, ustedes pueden postular, por ejemplo, a becas, a créditos, por ejemplo, si la universidad está adscrita a la gratuidad. Entonces, eso, digamos, es un punto también súper relevante, porque obviamente, digamos, para la mayoría de nosotros, obviamente uno tiene que, en este caso, tener un apoyo para poder, en este caso, pagar la mensualidad. Digamos, algunas personas pueden pagar la mensualidad completa, pero la mayoría, en este caso, muchos utilizamos, por ejemplo, becas, créditos. Entonces, la universidad y la carrera tienen que estar acreditadas. Y también, como lo mencionaba en este caso Jonathan y Paul, tienen que tener claro en este caso de que, por ejemplo, en los primeros años son de nivelación, formación. Entonces, con eso en primera instancia no se tienen que sentir desanimados o en este caso dudar básicamente de la línea que llevan. Digamos, esa va a ser una primera parte de su carrera. Ya posteriormente al tercer, cuarto año, ahí ya pueden ver, por ejemplo, en qué área se quieren especializar, qué área les interesa, si quieren ir por investigación, por ejemplo, por trabajar por ejemplo, en este caso en terreno, etcétera, etcétera. Básicamente. Muchas gracias. Ah, Y claro, sí, disculpe. sí, Sí, una cosa cortita. por Vi favor. una pregunta en el chat que decía básicamente cuál es la diferencia entre bioquímica y biotecnología. En términos muy simples, la bioquímica básicamente es el sustento teórico, en este caso, de la biotecnología. La biotecnología es lo práctico. ¿Ok? Tú, por ejemplo, si estudias bioquímica, tú vas a tener la base, vas a tener el conocimiento, por ejemplo, para desarrollar una vacuna, por ejemplo, para desarrollar un producto, y la biotecnología se encarga de llevarlo a la práctica. Una cosa es la teoría y la otra es la práctica. Muchas gracias, Esteban. Qué importante el punto de la recomendación de Esteban de pensar también en las características de la casa de estudio a la que vamos a pertenecer. Yo particularmente les recomiendo, bien lo decía Roberto a través del chat, nuestro profesor Roberto está súper activo, algunos links donde pueden revisar aspectos como acreditación. CNA Chile, el profesor Roberto acaba de compartir el link, y también la recomendación que había más arriba en el chat, la de revisar la página mifuturo.cl. Lo ideal es revisar las páginas oficiales sobre estas características, y es importante que podamos revisar aspectos como la empleabilidad, pero también aspectos como la acreditación, que además es muy ventajosa a la hora de pensar en beneficios estatales.
Jonathan, en tu caso, ¿qué recomendarías a nuestros estudiantes que hoy nos escuchan? Y encuentro que es muy importante lo que dijo Esteban, ¿ya? A la hora de encontrar o buscar una carrera, es importante que la universidad, tanto la universidad como la carrera, estén acreditados por lo que ya ustedes han estado conversando, ¿ya? Asegura calidad además, pero sobre todo muchos de nosotros postulamos a estos beneficios que entrega el gobierno, ¿cierto? Entonces es bien importante de que se cumplan con estos dos requisitos. Y algo bien importante y que muchas veces nosotros pensamos, sabe que voy a estudiar una carrera que tiene una alta empleabilidad o quiero ganar bastante dinero, pero algo muy importante que dijo Paul es que si uno se tiene que levantar en las mañanas y esforzarse es porque uno se va a levantar a hacer lo que quiere y lo que te gusta, ¿ya? Entonces acá em, yo quiero que cada uno de ustedes tome un poquitito de su tiempo y sean a lo mejor un poco mezquinos en el sentido de que muchas veces tus familiares o tus papás te dicen estudia esto porque te conviene, estudia esto otro porque vas a ganar más dinero, pero ustedes también tienen que pensar en su felicidad, en lo que les va a hacer más felices, ¿ya? No quiere decir que una carrera porque tenga a lo mejor no tan buena empleabilidad va a ser imposible encontrar trabajo. Eso no es así, ¿ya? Entonces lo que yo les recomiendo es que lo que les gusta de corazón, ¿ya? Eso lo tomen como primera opción, como primera alternativa, porque en definitiva van a trabajar toda la vida en ello y van a ser felices trabajando en lo que realmente les gusta, ¿ya? Entonces, como primer consejo es estudiar lo que a ustedes les gusta, no lo que traten de imponerles los demás, ¿ok? Y en mi caso particular, que a mí siempre me gustó la química y química y farmacia, en este sentido, para mí no ha sido ningún problema y nuevamente comparto por lo que dijo Paul, en desenvolverme porque a mí me encanta lo que hago, ¿ya? Pero eso va muy de la mano, obviamente, de escoger algo que a mí me gusta y no tan solo verlo por la empleabilidad o por el dinero. En este caso, la carrera de química y farmacia se caracteriza por tener buena empleabilidad, también se gana a lo mejor un buen dinero. Fue una cosa llevó a la otra, por así decirlo. No, yo no escogí la carrera en el sentido de querer ganar más dinero, sino que fue por un fin y un objetivo que es tratar de ayudar a la gente. Y de ahí una cosa me llevó a la otra. Pero sin lugar a dudas, lo que les recomiendo es que lo hagan con el corazón. Eso. Muchas gracias, Jonathan. Que de verdad yo agradezco mucho que lo digan desde su experiencia, porque por ahí de repente cuando uno lo dice desde la psicología educacional, sí suena lindo y qué bueno que podamos buscar carreras que nos agraden, qué bueno que podamos buscar carreras vinculadas a nuestros intereses, pero yo siento que cobra mucho más sentido cuando se dice desde la experiencia. Yo como psicóloga respaldo lo que ustedes dicen respecto de la importancia de que la vocación se vincule con nuestras emociones, pero insisto, siento que cobra mucho más valor cuando nuestros estudiantes lo escuchan de ustedes. Qué importante que nos dediquemos, que trabajemos, que pensemos en algo que nos agrade, porque efectivamente las carreras no terminan cuando termina la formación en la universidad. Uno de una u otra forma las vuelve parte de su vida y qué importante es que este camino vocacional vaya de la mano con nuestro proyecto de vida también y sea algo que nos agrade. Y es ahí donde el esfuerzo va encontrando cierto sentido también. Nos levantamos temprano, nos acostamos tarde muchas veces, pero qué importante que sea algo que nos agrade hacer. Y yo en eso agradezco no solo su testimonio, sino que además el ánimo con el que ustedes lo señalan, que no dudo que pueden transmitir eso a nuestros estudiantes. En el caso de Paul, si puede responder alguna de las preguntas que sé que ha visto y también que nos pueda comentar qué es lo que recomienda a quienes nos escuchan. Lo que recomiendo para cuando vayan a escoger su carrera, en realidad, me sumo a lo que dice Jonathan y Esteban, son súper buenos consejos, es ponerse un plan, es decir, un mini proyecto personal, de decir, voy a escoger mi carrera, ya voy a saber qué quiero, qué me gusta, ya voy a ligarme, por ejemplo, en mi caso, te empieza a gustar la ingeniería. Ya voy a ver varias universidades, las universidades te entregan las mallas por anterioridad, tú puedes hacer una evaluación de carreras por mallas, sabes que en este ramo lo voy a tener al principio, este ramo lo voy a tener al final, la universidad en ese sentido te tratan como de atraer a ti, como en cierto grado, como para poder entrar antes de saber tu puntaje en todo caso. Y básicamente informarse, el tema de la acreditación es importante. Yo entré a estudiar una carrera que no estaba acreditada en ese momento, como lo cuento como experiencia, la Ingeniería Civil en Obras Civiles, la UDP, cuando yo entré a estudiar, entre el 2013, no estaba acreditada y la acreditaron cuando yo estaba en el segundo año. O sea, en el segundo año acreditaron la carrera para adelante y yo cuando salí de la carrera estuve como básicamente acreditada también, ¿ya? Pero son experiencias que yo viví en realidad por decisiones personales que tomé, ¿cachai?
los chats acá o las experiencias que nos dan son experiencias personales que uno tiene que escuchar, evaluar y ver si las toma o no. Nosotros solamente actuamos como de consejeros acá, ¿sabes? No tomen como lo que hizo él, yo voy a hacer eso también, porque él lo hizo. No, evalúenlo como en lo personal, más que nada. Respondiendo a las preguntas que me mandaste por chat, ¿cuál es la diferencia entre ingeniería e ingeniería civil? En la ingeniería, a ver, cuando tú entras a estudiar una carrera, en mi carrera, por ejemplo, ingeniería civil, en obras civiles se llama así por la Universidad Diego Portales. En la USAT existe otro nombre, que es en mi misma carrera, pero se llama ingeniería civil solamente, sin el obras civiles, solamente civil. En la Universidad Federico Santa María existe la ingeniería civil en obras civiles y también existe la ingeniería civil sola. Son carreras totalmente separadas, que están dentro de la misma facultad. Tú cuando entras a estudiar ingeniería, al principio, ingeniero civil mecánico, ingeniero civil industrial, ingeniero civil en obras civiles, están todos juntos, todo el mismo patio, un año, 2 años, los mismos ramos en realidad, que son las ciencias básicas. Entonces, eso es como básicamente la diferencia, es que el grado civil tiene un grado mucho más avanzado y tiene muchas más gamas de trabajo, oportunidades mejores que la carrera de ingeniería civil, entre comillas, normal. Ya el grado de civil tiene muchas más planificaciones, responsabilidades, tiene más beneficios para ejercer algunos trabajos que no puede hacer una ingeniería que no tenga el grado de civil, en el ámbito más técnico, está hablando. Ya, respondiendo a esa pregunta. La otra pregunta que estaba en el chat decía que estaba ligado a que si un ingeniero puede tener una propia empresa a los 40 años. En lo personal, experiencias de muchas personas van a escuchar millones. ¿Ya? Uno tiene que ir haciéndose su propia experiencia en base a lo que va avanzando. No guiarse porque quizá el amigo o el conocido a los 35 años le estaba yendo súper bien y tú a los 35 años quizá no estaba ahí tan bien. Esas son experiencias de los demás en realidad, y no es porque al vecino o al amigo le esté yendo bien y a ti estás pasando por un periodo un poco más lento. Uno tiene que echarse para abajo en realidad. Tiempo al tiempo también, como con otro. Uno siempre cuando es más joven en realidad es ansioso y espera los resultados al tiro, así de hoy quiero salir a buscar pega, quiero que me contraten, quiero ganar plata, quiero viajar, quiero tener la vida en la mano en realidad. Y como consejo personal, la vida hace uno lo que quiere contigo. En realidad la vida es un juego del azar y uno siempre tiene que trazar sus cartas y día a día lo que te toca nomás. ¿Sabes? Lo cuento mucho por experiencia, por mi experiencia laboral. Yo no sabía qué es lo que me iba a tocar y me tocó nomás. Después de 2 años es positivo, pero momentos malos también vinieron. Uno nunca tiene que verse como la luz en todo lado. Cuando hay luz también hubo oscuridad por ahí. Eso. Muchas gracias, Paul. Nos acercamos al final ya de nuestro taller. Yo quisiera dejar el chat abierto para que puedan agradecer a nuestros invitados. De verdad, yo siento que había una interacción maravillosa en el chat. Yo doy muchas gracias por su disposición a estar aquí. Nos regalan tiempo, nos regalan experiencia, además nos regalan la posibilidad de sintetizar, de indicar ciertos aspectos de sus áreas que yo sé son amplias y complejas, lo hacen de forma comprensible para nosotros. Muchas gracias por eso. En mi rol de mediadora me quedo mucho con la idea de que debemos buscar algo que nos apasione, identificar un área, investigar carreras, investigar universidades. Nuestras carreras pueden ser enseñables, podemos a través de ellas generar una pequeña o mediana empresa. Nuestras carreras también tienen capacitaciones, tienen especializaciones que pueden pasar desde el magíster al doctorado. Podemos trabajar en distintas áreas en ellas, no solo la ingeniería en un lugar, no solo la biología en un lugar. Importante lo que decía Jonathan, no están divididas. En el taller anterior decíamos que lo ideal es que las carreras generen puentes entre sí y no murallas. Qué importante es que podamos trabajar de forma mancomunada, no solamente entre las áreas de la ciencia, no solamente entre las ingenierías. En este momento habemos distintas áreas dialogando y que hacen posible esta instancia vocacional. Muchas gracias. El chat les agradece mucho su tiempo, más en estos tiempos de pandemia en que no solo accedemos a sus experiencias, sino que además, aparte de su hogar, nos dieron la bienvenida en eso. Agradecidísimos, de verdad agradecidísimas también. Dejo la palabra a nuestros invitados, si alguno de ustedes quisiera señalar algo. Sí. Por favor. No, también quiero agradecer la oportunidad que me dieron de contar mi experiencia personal, pero también ayudar a
a los chicos y chicas que tengan dudas, ojalá que se hayan resuelto a lo largo de este taller, pero les deseo el mejor y el mayor de los éxitos y a cuidarse mucho en tiempo de pandemia. Así que con tranquilidad y con el corazón a pensarlo bien, a informarse bien y a escoger, ¿cierto?, lo que se viene de ahora en adelante, con mucha sabiduría. Así que les deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias, Jonathan. No sé si alguien más quisiera compartir, despedirse quizás, por favor, Paul. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo te dije a ti, Deyanira, yo también fui estudiante de tercero y cuarto medio, también hice preuniversitario después de cuarto medio. Y uno siempre tiene expectativas, y es muy ansioso en realidad cuando es joven, y tiene que informarse en realidad, como dice Jonathan, tomarse su tiempo y vivir la vida como un paso a paso en realidad. No sean tan ansiosos de querer llegar a todo y querer saber las respuestas de todo. A veces la vida es como ir caminando en una pieza oscura, se van abriendo cosas de repente y uno no tiene que estar tan ansioso en realidad. Eso, como experiencia personal, al profe Robert yo lo conocí en tercero y cuarto medio, fue un profesor mío en el colegio, entonces van bien encaminados, un excelente profesor, excelente persona en realidad, excelente en toda la área, amigo en realidad también, le mando un saludo que me está escuchando, así que están bien encaminados, Roberto es un crack, así que felicidades a todos, piénsenlo bien, tranquilos también, si no es tan terrible tampoco, uno siempre es humano también, ojo con eso, uno no es perfecto en realidad, tiene sus pros y sus contras, pero en medida de lo posible se va avanzando y con un círculo cercano de confianza puede tomar buenas decisiones. Muchas gracias, Paul. Bueno, en psicología social dicen que si dos personas miran hacia el espejo en un ascensor, el tercero también lo hace, así que Esteban, damos el micrófono para que puedas despedirte de nuestros estudiantes también. Agradezco la invitación y la presencia de ustedes también. Y los invito, para quienes están en el preuniversitario, a que sigan participando en las clases, que envíen sus dudas, sus consultas. También, digamos, cualquier duda que tengan lo hagan a través de Instagram. Y ahí estamos para ustedes. Yo les he dicho, cualquier duda que tengan también me la pueden hacer. Yo ahí, dependiendo de la disponibilidad, ahí les contesto. Así que también para las personas que, digamos, están recién conociendo nuestro proyecto, pueden revisar, en este caso, el Instagram, pueden informarse más y también pueden, en este caso, consultar, por ejemplo, con algún conocido, en este caso, por ejemplo, si si tienen vista una carrera, pero necesitan un pequeño empujón, digamos, busquen la opinión de alguien que en este caso sea del área, y también nútranse en este caso de lo que, por ejemplo, de sus familiares, de sus conocidos. Ellos les pueden dar ideas, pero al fin y al cabo la decisión es de ustedes. Y también, complementando lo que decía Paul, también de repente uno se coloca ansioso, de repente no sabe para dónde va digamos, para dónde va la micro, pero en este caso, tienen que tratar de relajarse un poco. Digamos, esta prueba, digamos, esto no es el fin, esto es un medio, básicamente. Digamos, es una prueba importante, todo lo demás, pero no se están jugando la vida con eso. Es simplemente, digamos, para que puedan, en este caso, ingresar a la educación superior. Digamos, es un medio, pero no es el fin de todo. También hay cosas mucho más importantes también. Entonces, ustedes tienen que tratar de balancear, de sopesar las cosas. Eso, le agradezco la invitación y que estén muy bien. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias a quienes han permanecido el día de hoy escuchando esta instancia de Ingeniería y Ciencias. Yo quisiera recordarles también la importancia de explorar distintos intereses en concordancia con lo que decía Esteban. La importancia de evaluar las fortalezas y debilidades a la hora de tomar una decisión, investigar distintas ofertas y distintas instancias de educación superior, informarnos sobre las carreras que nos interesan. Estos 4 puntos pueden ser muy importantes a la hora de tomar una decisión o de quizás orientarnos más hacia una posibilidad que la otra. Como les decía, estamos en un marco de ciclos de charlas vocacionales. Agradecidísima de nuestros invitados, agradecidísima de quienes hoy han participado con nosotros. Nos vemos el próximo sábado a las 6 de la tarde con una charla pensada para salud y alimentos. Así que si alguno de ustedes está interesado en el área, si conocen a alguien, no duden en hacer la invitación. Estos talleres son abiertos y son gratuitos
para nuestros estudiantes, pero también para todos quienes quieran participar. No olviden compartirnos en redes sociales, que es la forma que tenemos de llegar a más y más personas con conocimiento y también con reflexión. Muchas gracias. Hasta aquí por hoy. Que estén muy bien y nos vemos. Chao, chao. Descansen y cuídense.